Muy buenas noches, hermanos. Quisiera que meditemos un poco en la palabra del Señor. En Esdras 7:10 dice: porque Esdras había preparado su corazón para inquirir la ley de Jehová y para cumplirla y para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Podemos ver en este pequeño versículo características del diligente Esdras. Al igual vamos a poder observar algunas virtudes de la vida de Esdras. Y así también, hermanos, conoceremos cierta característica de la vida del diligente Esdras. He dividido en 4 partes el versículo. Como primer inciso tengo que Esdras tuvo una decisión. Dice, porque Esdras había preparado su corazón. Y dentro de esa preparación del corazón de Esdras, dice, o en todo caso, hay una consagración, hubo una consagración a Dios. Así como Moisés lo hizo consagrando a los primogénitos, así también fue Aarón y sus hijos como sacerdotes en el Éxodo. Al igual los diezmos se traían en el tiempo de la ley para ser consagrados. Pero después de esa consagración tuvo que haber un celo de la palabra o por la palabra de Dios. Así como lo menciona en el verso 6, dice que Esdras era escriba, diligente en la ley de Moisés, que Jehová Dios de Israel había dejado. En todo caso, también podemos ver a un Pablo que podemos o que muestre el interés por la salvación de Israel. Así también Esdras tuvo una dedicación al inquirir la ley de Jehová. Pero en esa dedicación, Esdras tuvo que haber tenido tiempo para aprender de la palabra de Dios, así como los discípulos fueron instruidos, y el mismo Señor Jesucristo le dice: aprended de mí porque yo soy manso y humilde. Pablo frente a los Gálatas diciendo de que no hay ningún tipo de medio bajo el cielo o bajo este cielo, y que todo lo que él fue o todo lo que él fue recibido fue a través de una revelación de Cristo. También Pablo menciona para la iglesia en Tesalónica que tomen de la doctrina que habéis aprendido en 2 Tesalonicenses 2:15. Al igual el consejo para Timoteo: persiste sabiendo de quién habéis aprendido desde la niñez, sabiendo las sagradas escrituras. Pero también después de haber tenido tiempo para aprender de la palabra de Dios, tomó la palabra como alimento, así como se le fue dado al pueblo de Israel en forma de maná. David lo describe en Salmos 78:25 como pan noble. Así también Pablo exhorta a los corintios diciendo de que comiesen del mismo alimento espiritual. Y primera de Pedro 2:2 dice: como leche espiritual no adulterada. También Esdras tuvo un desempeño para cumplir la ley de Dios. Y para ese desempeño tuvo que haber guardado sus estatutos, así como Abraham, Moisés y Salomón fueron recibidas, fueron guardados, y al igual Salomón dice que se gozaba en los estatutos de su padre David. Así también poder guardar la palabra de Dios. La madre y los discípulos del Señor Jesucristo oían y hacían la palabra de Dios. Y todavía el Señor Jesucristo aclara muy bien en San Lucas 11:28: bienaventurados los que oyen la palabra de Dios y la guardan. Pero también Esdras tuvo una disciplina para enseñar en Israel sus estatutos y decretos. Y como esa disciplina lo muestra, Esdras fue maestro en la doctrina, así como también fue demostrado desde el día de Pentecostés, los discípulos levantándose con denuedo y hablando a todo aquel que le escuchaba. Podemos ver incluso a un Juan el Bautista predicando del Señor Jesucristo desde muchos años antes que el Señor Jesucristo tomara su ministerio. Pero también podemos ver al Maestro bueno en el Señor Jesucristo. Aparte de ser un maestro en la doctrina, mostró la palabra de Dios. Podemos ver a un Pablo aclarando a los romanos que así que por la fe es el oír y el oír por la palabra de Dios. Y aclarado en la parte en Hebreos, en la parte A de Hebreos 4:12, donde dice: porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Hermanos, quiera Dios que podamos nosotros acoplar cada detalle de Esdras para nuestra vida.
Y para finalizar esta pequeña meditación, quisiera leerles la primera línea del himno 365, consagrarme todo entero, alma, vida y corazón. Es el íntimo deseo que hoy me anima, buen Señor. Que el Señor añada la bendición a la palabra leída y explicada en esta noche. Amén.